Comunidad de Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Seguimos hablando del Consejo Consultivo. Ahora vamos a hablar, pues no de lo feo, que el capítulo anterior estuvo denso y te puso a pensar. Y si no lo has visto, vete al anterior para que estemos en la misma frecuencia. Muy bien. ¿Qué cura el Consejo Consultivo? ¿Qué dolores te ayuda a sanar o a que no tengas? Fíjate, un consejo consultivo cura tus dolores. Fíjate, te da claridad donde hoy hay confusión. Te da claridad donde hay confusión. ¿Por qué? Imagínate, tú eres el dueño de una empresa y tienes a tu fiscalista, y tienes a tu gerente administrativo, tienes al de costos y tienes a tu contador. Ese es tu mundo, realmente ese es tu mundo. A no ser que tengas un grupo de amigos de del TEC, del ITAM, del POLI, de un Rotario, inclusive del IPADE, y que estés ahí con ellos. Y ahí entre el golf y la comida les puedes preguntar. Pero cuando no hay profundidad en los hechos, si no tienen profundidad en los hechos y el ego te gana, poco te pueden aportar. Es una realidad. Sin información y hechos rotundos, cualquier amigo que tú tengas te va a ayudar poco. O sea, poco no porque sea malo, sino porque te lo va a dar sesgado por conociéndote o incompleto. Esa es una. Y dos, ya platicábamos en el anterior segmento que tu contador no es tu consejero. Tu contador es tu contador. Tu fiscalista no es tu consejero. Tu fiscalista es tu fiscalista y te va a dar consejo de fiscalista, no de marketing, no de ventas. Y un consejo bien estructurado te da visibilidad 360. Ahorita te digo cómo armarlo. Después, te da contraste donde hoy hay soledad. Ya no te sientes solo, ya dices, no importa. Voy a llegar al consejo y voy a preguntar de esto y de esto. Y es muy seguro que ellos, conociéndote a ti y conociendo la empresa, los números, la data, el entorno, el segmento, el mercado, tu planeación y tus objetivos, te den una buena recomendación. Después, el consejo estructura donde hay solo caos. ¿Sí o no? No, ¿cuál es tu estructura? No, pues pues aquí tengo al de contabilidad, que lleva 20 años conmigo. Mi fiscalista es mi asistente, la que lleva a cobranza, facturación, tesorería, la non plus ultra, y así he manejado el negocio. Oye, pero ¿cómo van tus números? No sé, pero ahí voy. No, o sea, no. Un consejo consultivo te permite crear visibilidad de gobierno corporativo y te estructura. Te va a decir, mira, a lo mejor es poner un poco de dinero hoy para fortalecer el mañana. Esa es la realidad, ¿no? Y te dice el consejo, a ver, para tú salirte de la operación requieres esta estructura, pero para donde vas hay que ir pensando en esta siguiente estructura. Ahí vamos. Después te da accountability, donde hoy hay complacencia. Cuando le pides consejo a un interno, depende del 100% de ti. Entonces, va a ser un poquito complicado que te diga la realidad real, ¿no? Va a ser así como que medio sesgado. Y en un consejo consultivo, el accountability es que no te van a dar por tu lado, sino van a hacer lo correcto y necesario en beneficio de tu empresa, aún en contra de ti. Fíjate, van a hacer una accountability en beneficio de tu empresa a pesar de ti.
Está muy bien, te van a retar. Después, continuidad, donde hoy hay incertidumbre. Cuando no tienes un consejo y tienes incertidumbre, la incertidumbre te genera caos. Te genera caos. Yo he platicado con dueños de empresa y les he dicho, crea tu consejo porque eso te va a dar claridad. Y si hay que cerrar una unidad de negocio, que sea bajo la claridad y la objetividad y no en función a una suposición. Después, te da trascendencia donde hoy hay solo desgaste. Fíjate, tú como dueño de empresa trabajas 10, 12, 14, 15 horas bajo tu metodología. Pero un buen consejo estructurado te permite optimizar tu tiempo en beneficio de ti y de tu empresa. Uno bien hecho, que quede claro. Después, datos. Según la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas que reportan mejores prácticas de gobierno corporativo aumentan su valor de mercado entre 20 y 25%. ¿Puedes creer eso? Inclusive, si tú no cotizas, y vamos a pensar, no cotizamos en la bolsa, pero tú creas una evaluación de negocio y tienes gobierno corporativo y un consejo consultivo, el valor de tu empresa es 20 a 25 más, 20 a 25% más del que no lo tuvieras. Es increíble. Después, Ernst & Young es una de las firmas de auditoría más reconocidas en México y en el mundo, es una de las Big Four aquí en México, dice y confirma, los consejos mejoran gestión de riesgos, innovación y credibilidad ante inversionistas y bancos. Y en el Fortune 500, es una asociación y hace revista y todo, más de 50 empresas usan consejeros digitales, este ya es el máster, para sobrevivir a disrupciones como Amazon y la IA. Bueno, pues si no tenemos consejo consultivo, ¿cómo vamos a hacer uno de IA? Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿sale? O sea, es importante que te diga dónde estás y las top, dónde están. Por ahí vamos. Obligaciones y límites de un consejo consultivo. Un consejo consultivo no tiene deber fiduciario como un consejo de administración. No vota, no ejecuta, solo recomienda. Es importante. No te estoy hablando del consejo de administración, que si quieres lo vemos después. Consejo consultivo es un grupo de empresarios, dueños de empresa o altos directivos, que bajo diferentes características forman parte de tu mesa redonda. Tú reportas o el gerente general reporta al consejo y ese consejo consultivo lo escucha, le recomienda, le sugiere, lo orienta, le da foco, le da los lineamientos para que el gerente general o el director general lo ejecute. Pero tú como dueño tienes la última palabra. Ya te quité un peso de encima. Después, su obligación es la visión, la obligación del consejo consultivo. Es la visión, la estrategia y la verdad incómoda. Visión, estrategia, verdad incómoda, parte de los objetivos del consejo consultivo. Después, sus limitaciones no sustituye al director general. Dentro de las limitaciones del consejo es no sustituye al director general o al dueño. No maneja la empresa. Eso es bien importante. El consejo consultivo orienta, no opera. No opera. No resuelve la operación. ¿Vale? Y su fuerza está en la verdad colectiva e imparcial que ofrece, aparte de la visibilidad. Ese es el valor agregado. Quédatelo.
Casos de éxito. Vamos a hablar de casos de éxito de una empresa con consejo consultivo. No te puedo decir los nombres, claro está. Una pyme, crisis del 2008. ¿Se acuerdan? Crisis del 2008, el tema de las hipotecas, que fue una devaluación muy importante en Estados Unidos y que pegó en todo el mundo. Una empresa pyme mexicana, altamente endeudada, sin consejo, iba al colapso. Tras sesiones de consejo, al crear un consejo, y esto fue la segunda generación que tuvo esa visión de poder hacerlo, fíjense lo que sucedió. Reestructuraron deuda, vendieron activos improductivos, salvaron flujo de corto plazo por de largo plazo. Crearon una unidad de negocio incremental, creando 15% más de EBITDA donde no había EBITDA. Sobrevivieron a la crisis y salvaron más de 200 empleos productivos. Cuando yo digo salvaron, aquí la realidad de este caso es que iban a correr a 300, solo corrieron 100. O sea, es la realidad. Pero salvaron la empresa. ¿Por qué? Porque los dueños de segunda generación tuvieron la humildad de reconocer que les faltaba visión fresca, no operativa. Después, otra. Esta es de bolsa y es conocida. Fortune 500, Target. Target es una empresa que vende como Sears, aquí en México. Target es como Sears, aquí en México. ¿Qué le pasó a Target? Cuando Amazon empezó a devorar mercado, porque Target es físico, es Sears físico. Fíjense, Target creó un consejo digital de innovación y ese consejo diseñó su modelo omnicanal. O sea, competencia de Amazon. Hoy Target no solo sobrevivió, se reinventó. El consejo fue su radar de disrupción. Qué bonito. Imagínense. ¿Qué sucede? Target, en 3 palabras, era Sears aquí en México, tiendas, pero no tenía omnicanalidad. ¿Qué querrá decir? No tenía envíos, no tenía unidades de negocio diferenciadas, con costos diferenciados, no tenía página web vendedora, solamente informaba, entonces no tenía página web vendedora y no tenía diferentes tipos de venta. Acuérdense que es marca propia, marca de elite, marca mediana, marca blanda, no lo tenía tampoco, entonces todo eso lo desarrolló gracias al consejo, no gracias al CFO, no gracias al de operaciones, no, gracias a un consejo que les dio visibilidad y el operativo, el director general que estaba en ese momento, cachó la idea, se capacitó junto con el CFO y junto con el de operaciones y entre los 3 bajaron la idea y la estructuraron y le dieron vida. Lo importante fue la idea. Después, ejemplo número 3, empresa familiar de tercera generación. 3 hijos disputaban la sucesión. Con un consejo, porque como era una sucesión, no sabían quién era el bueno. Entonces el papá, antes de salirse, creó un consejo consultivo. Y en el consejo, lo que platicábamos anteriormente, se definieron reglas claras, no por derecho de sangre, sino por méritos. Lo que platicábamos, crearon la estructura, junto con sus capacidades, objetivos, métricas, reportes, características, habilidades de las posiciones, de las diversas posiciones, ¿no? De las diversas unidades de negocio. Este negocio tenía varias unidades de negocio. Entonces dijeron, mira, lo vi y una de las unidades de negocio requería este perfil. Otra unidad era una financiera, este perfil. Otra que era una de servicio, este perfil. Y el que mandara arriba tenía otro perfil. ¿Qué fue lo que sucedió?
a los 3 hijos se les hizo un análisis de personalidad, de capacidad, de estudio, de mejoras, etcétera, etcétera, que tardaron meses en desarrollarlo, ¿eh? Y en función de eso, determinaron quién iba a ser el presidente de la empresa, del grupo, de la holding, y quién iba a ser el director general de la unidad de negocio, es un crédito hipotecario, y quién iba a ser en la de servicio, y tenían una de transporte. Por ahí van, que la de transporte se quedó con un externo, o sea, un gerente general no familiar. Por lo tanto, fíjense lo que sucedió. El hijo mayor no fue el que se quedó con el puesto de director general corporativo, sino se quedó el mediano, que era el más capaz. Hoy la empresa factura 10 veces más gracias al consejo. Es increíble. Digo, hay que operarlo, pero la idea viene del consejo. Sin el consejo, habrían terminado en pleito judicial. Literal. O se hubiera quedado el mayor, que no tenía los skills para poder controlar todas las unidades de negocio y hacer la estrategia. Imagínense, comunidad empresarial. ¿A cuántos de ustedes dicen, no, pues voy a dejar como responsable de mi negocio a mi hijo mayor? No, pero espérame, pues si no sabe nada, pero es el mayor. Le tocó. Así dicen, no, pues le tocó. No, así no. Una cosa que aprendí en el IPADE decía, a ver, el objetivo último del director general es hacer trascender el negocio. Porque en función a la trascendencia del negocio y a la generación de utilidades, es como une a la familia. Fíjense. ¿Por qué? Porque si no hay negocio, pues nada más quiero ver cómo se van a agarrar del chongo la familia, ¿no? Pero bueno, me acuerdo mucho de mi amigo Toño Casanueva, que me decía mucho eso. Framework breve. A ver, para darle academia aquí en mis notas que puse. Un consejo consultivo analiza tu empresa con lentes de McKinsey. De McKinsey me he inventado como varios libros, ¿no? Y estoy en un newsletter y todo para empaparme de toda la sapiencia y la metodología. Un consejo te dice, fíjate las preguntas, ¿dónde invertir? ¿Dónde defender el mercado? ¿Dónde retirarse? Como lo dice Harvard lo llama ser future ready. Future ready, o sea, el mejor futuro. Después, y prepara a la empresa, el consejo, no solo para el trimestre, no solo para la semana que entra, sino para las siguientes generaciones. Para eso es un consejo consultivo, no un consejo de amigo, consejo consultivo. Después, ¿cómo empezar? Aquí me pusieron la nota de resoluciones prácticas. A ver, para empezar no necesitas un consejo de 10. No. Ahí les va. Paso número 1, para comenzar a crear un consejo consultivo. Paso número 1, reconoce tu dolor actual. Y si no lo reconoces, pide ayuda de un externo, aunque después forme parte del consejo, a que te haga un FODA integral de tu empresa. Márcame si quieres. Paso número 2. Rodéate de 3 a 5 personas que ya cruzaron ese puente. O sea, no le vayas a decir a tu compadre, el de la cantina. No, compadre. A él no. No le vas a decir al tío, al abuelo. No. Tiene que haber pasado o estar estudiando o estarse capacitando en el tema de consejo. No cualquiera puede darte un consejo. Es importante que lo tengas claro. Después, paso número 3. Establece un ritmo mensual con reglas claras. Cuando nosotros implementamos consejos,
lo que decimos es, el consejo sesiona una vez al mes, una vez al trimestre, más el presupuesto. Vamos a hablar del mensual. En el mensual me tienes que mandar la información mínima necesaria que debe ser A, B, C, D, E. Oye, Toño, ¿puedo crear un consejo? Tengo una empresa que está en ese tema. ¿Puedo crear un consejo cuando no tengo nada de información? No. Lo que ahí necesitas es un experto integrador de información para que te genere la información financiera y operativa y de costos mínima. ¿Sale? Mientras tanto, de forma paralela vas desarrollando y vas viendo, me falta ventas. Entonces, de forma paralela, vas viendo qué persona te podrías allegar que tenga dichas habilidades. ¿Sale? Después, paso número 4. Comprométete con brutal honestidad. ¿Qué querrá decir? Ahí les encargo. No. Serán tus jueces mes a mes o según la temporalidad que se requiera. ¿Sale? Y hay reglas claras. O sea, el consejo hace, ya lo platicábamos, qué hace y qué no hace, qué es y qué no es. ¿Sale? Le tienes que entregar información al consejero con 5 días de antelación a la junta, o mínimo 3 días, para que cuando llegue con las preguntas correctas. Y tú como dueño le tendrás que mandar las preguntas que tú quieras resolver y los temas focalizados, independientemente de que ellos te lo destrocen. Porque ellos ahí van a decir, vamos a analizar finanzas, media hora. Operaciones, media hora. Ventas y mercadotecnia, media hora. Así de simple, media hora. Administración y desarrollo organizacional, media hora. Y estrategia, media hora. Ya hablamos de 2 horas y media. Y media hora de las recomendaciones del consejo, 3 horas. Ya. Así hay que estructurarlo. ¿Y qué es el hacer y no hacer? Acuérdate, el consejo consultivo no toma la decisión. Tú como dueño la tomas. ¿Sale? Pero hay que estructurarlo y hay que ser humilde ante las decisiones que se tomen y hay que afrontarlo y hay que dar resultados en beneficio de la empresa, acuérdate. Muy bien. Y paso número 5, mide y ejecuta. Cuando yo te digo mide y ejecuta es el consejo mide y ejecuta a la empresa y al director general, que a lo mejor tú eres el director general también, pero también tú tienes la obligación de medir y ejecutar al consejo. Porque si el consejo que tienes no se mide, tampoco te va a retar. Es importante. O sea, es de aquí para allá y de allá para acá. Después, y aquí en México, muy pocas empresas tienen consejo. Muy, muy pocas. Las que cotizan en bolsa, por supuesto que sí, porque es una obligación. Pero según información del Consejo Coordinador Empresarial, menos del 15% de las empresas pymes y medianas tienen un consejo consultivo, ya no de administración. Imagínate, comunidad, si un consejo te retribuye hasta 2.5 veces más de la rentabilidad que tú tienes, se paga solo. Oye, Toño, ¿y cuánto vale un consejo? Un consejo consultivo. Pues depende. Depende, ahora sí que depende el, ¿cómo dicen? El pez, depende de la pedrada, algo así dicen, no recuerdo cómo. Depende del sapo es la pedrada, algo así. Hay consejeros que tienen 3, 4 años, hay consejeros que tienen 10, hay consejeros que tienen 15, hay consejeros que tienen 20. Y dependiendo también la madurez de tu compañía y dependiendo también el área. No es lo mismo el consejero de finanzas que el de operaciones, aunque la verdad está regulado. Hay un libro que nosotros manejamos anualmente en el cual te dice, mira, si la empresa factura de tal a tal y tiene un consejo, la recomendación es que le pagues tantos pesos al consejo. O sea, está bien.
está bien, pero se paga solo. Es una realidad, esa es la realidad. Pero no te preocupes, no se preocupen, para eso estamos aquí. Aquí en Arsenal Directivo estamos viendo este tipo de información y yo ¿a qué los invito? A reflexionar. Los invito a reflexionar, a pedir ayuda. Paso número 1, independientemente de que sí necesitas tu consejo, paso número 1, a crear un FODA previo al consejo, que te va a permitir tener toda la información necesaria, porque el consejo te va a pedir de todo, te va a pedir de ventas, de operaciones, de marketing, de costos, de rentabilidad, del RP, de inteligencia artificial, de innovación, de nuevas unidades de negocios, de rendimiento del activo, de productividad de tu plantilla, de la estructura presente y futura, de cómo te ves a 3, 5, 10 años, o 50, así hay empresas, o 50, depende también de tu edad. No es lo mismo un dueño que tenga 25 años que tenga uno de 60. Su proceso en el consejo dependerá de muchos factores, de infinidad de factores. Yo lo que he visto en todos estos años, yo estuve en diversos consejos de empresas que facturaban, cuando fui CFO, 50 millones de pesos al mes, 120 millones cuando fui country manager, cuando fui director de finanzas, CFO, en otra empresa que facturaba 500 millones, cuando fui director de planning en una empresa que cotiza ya en bolsa, que factura más de 1,000 millones al mes. Lo que nos pudimos dar cuenta es que tienes que estudiar. Nosotros los que nos formamos como consejeros, aprendemos de toda la práctica, mucho de Estados Unidos, o sea, tuve esa oportunidad, pero aparte hay una metodología especial que te va a ayudar a ti. Nosotros hemos desarrollado aquí con Antonio Nolasco, la unidad de negocios de Arsenal Directivo, hemos desarrollado una metodología que se llama ADX, en el cual, mediante una metodología con método del caso y tipo Harvard, desarrollamos la metodología para capacitar al dueño a ser consejero. Desde los módulos básicos hasta los modelos elite, donde vemos due diligence, evaluación de empresa, innovación, inteligencia artificial encaminada a procesos operativos, vemos muchas cosas. ¿Y cómo se llama eso? Ya me están corriendo. Todo eso se llama Arsenal Directivo, tal cual. Arsenal Directivo, en la cual tenemos una unidad de negocios que se llama Consejeros. Y en esa te invito a ti a que participes. Búscanos en www.arsenaldirectivo.com y ahí responde el cuestionario. Y respondiendo un mini cuestionario o poniendo tus dudas, nosotros te vamos a responder para saber si eres apto para crear tu consejo consultivo. Toño, pero no soy apto. Bueno, pues vete a Antonio Nolasco para verificar tu FODA, pues para que seas apto. Está fácil. Te la estoy poniendo sencilla. Puede ser físico, puede ser en línea. Después, arrancamos el primer consejo físico en octubre, en Polanco. Anótate, responde el cuestionario. Como que yo siempre he dicho, casi para terminar, aquí no vienes a dar consejos, vamos a construir uno. El consejo consultivo es el último ritual de pensamiento colectivo que nos queda en la empresa. Es la fogata moderna donde el líder reconoce que no tiene todas las respuestas. Los próximos 20 años en México no los van a decidir los políticos. Compra mesa, seamos optimistas. Los van a decidir los empresarios que se atrevan a sentarse en un consejo con verdad, disciplina y trascendencia. Un empresario sin consejo es como un capitán sin brújula. La decisión siempre es tuya, pero la claridad
el contraste y la verdad, que reside en un consejo, pueden ahorrarte décadas de tropiezo, porque lo que estás haciendo es valioso y va a impactar vidas. Hasta la próxima.